Bien, estudiantes, una vez más les extiendo un cordial saludo. A continuación vamos a resolver un problema que nos dice hallar la ecuación de la recta que determina sobre los ejes X y Y segmentos de 2 y menos 1 respectivamente. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestra recta va a cortar en el eje de las X en 2 unidades partiendo del origen, 1, 2, y sobre el eje de las Y, nuestra recta va a cortar en una unidad negativo, o sea, hacia abajo partiendo del origen, ahí, ¿ya? Es decir, nuestra recta estará pasando por esos puntos y tendrá ese sentido, tal como nos indica en la consigna de trabajo, donde dice que la recta va a determinar sobre los ejes X y Y segmentos de 2 y menos 1 unidades respectivamente, ¿ya? Al punto de corte que genera la recta con el eje de las X, es decir, a esta distancia, partiendo del origen, le vamos a designar A, ¿ya? Que va a valer 2 unidades, ¿ya? Entonces a este punto le decimos que es A, ¿de acuerdo? Y al punto de corte de la recta con el eje de las Y, es decir, a la distancia desde el origen hasta este punto, le vamos a designar la letra B, ¿ya? Que es igual a menos 1. Es decir, a este punto lo designamos con la letra B, ¿ya? Y en consecuencia, como podemos observar teniendo el valor de A y B, que son puntos de corte en el eje X y Y, automáticamente podemos decir que vamos a utilizar la forma simétrica de la ecuación de la recta, ¿ya? Que corresponde a X sobre A más Y sobre B igual a 1, donde A es el punto de corte con el eje de las X y B es el punto de corte con el eje de las Y, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando la forma simétrica y reemplazando datos, tenemos X sobre A, pero A es 2, más Y sobre B, pero B es igual a menos 1, todo esto es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la recta en su forma simétrica, cuyas intersecciones en el eje de las X y en el eje de las Y serán 2 y menos 1 respectivamente, ¿de acuerdo? Y si queremos pasar esta ecuación a la forma general, pues bastará desarrollar esta ecuación, ¿ya? Para ello decimos entonces el mínimo común múltiplo de 2 y menos 1, decimos que es 2, ¿ya? Entonces 2 dividido entre 2 es 1, 1 por X, X, ¿ya? Más 2 dividido entre menos 1 es menos 2, menos 2 por Y decimos que es menos 2Y, ¿de acuerdo? Aquí podemos observar que tenemos un choque de signo, como dijimos en los anteriores videos, simplemente en estos casos lo multiplicamos, más por menos, decimos que es menos, ¿ya? Igual 2 dividido entre 1 es 2, 2 por 1, tenemos que es 2, ¿de acuerdo? Como la forma general de la ecuación de la recta está igualado a 0, bastará con llevarle este 2 al primer miembro, ¿ya? Entonces decimos X menos 2Y más 2 pasa con menos 2 es igual a 0, cuya ecuación será la ecuación general de la recta cuando los intersectos en el eje de las X y en el eje de las Y son 2 y menos 1 respectivamente. Y como de costumbre, vamos a trasladar los datos que tenemos además de esta ecuación al software GeoGebra para poder visualizar de manera más detallada el comportamiento de esta recta, ¿de acuerdo? Bien, ya nos encontramos en el software GeoGebra para poder observar el comportamiento de la ecuación de la recta que hemos encontrado. Inicialmente, la consigna de trabajo
nos dice que la recta determina sobre el eje de las X 2 unidades y sobre el eje de las Y determina una unidad negativo. En este caso, la ecuación de la recta que hemos encontrado deberá crear dos puntos de corte en el eje de las X en 2 y en el eje de las Y en -1. Por lo consiguiente, introduciendo la ecuación que hemos encontrado en la barra de entrada, X menos 2Y menos 2 es igual a 0, le damos Enter, podemos observar que la recta determina sobre el eje de las X 2 unidades positivo y sobre la recta de las Y una unidad negativo, con lo que podemos decir que la recta encontrada es correcta. Con lo que estaríamos terminando entonces de resolver nuestro ejercicio, esperando siempre que la explicación esté al agrado de todos ustedes. Nos estaremos encontrando en otros videos. Muchas gracias por su atención.